Pregunta. Pregunta. ¿Cuáles eran los países que tenían las empresas de las Indias Orientales? José Mera. Ajá, ¿qué más? Compañera, usted. Exacto, Portugal, Francia, Holanda, Reino Unido. Ok, Portugal creo que fue de las primeras. Entonces, llegan los portugueses, están por acá, y le dan la vuelta y llegan hasta aquí. Y le nombran aquí Cabo de San Buena Esperanza. ¿Sí? Aquí. Y después le dan la vuelta y ya llegan hasta la India. Cabo de la Buena Esperanza. Pero después llegan los holandeses y expulsan a los portugueses de aquí. ¿Sí? Y para los holandeses nada más se le conoce como la ciudad del el Cabo. El Cabo. Esta familia feliz son holandeses, se le conoce como los Boers. ¿Por qué Boers? Creo que es el idioma de los holandeses, el flamenco, y creo que Boer significa campesinos. Entonces, como pueden ver, están contentos. Entonces llegan más o menos en el 1605, 1610, algo así, a la ciudad, al Cabo. Después construyen una fortificación y empieza a crecer la ciudad alrededor de esa fortificación, ¿sí? Y en 1805 llegan los ingleses y los invaden y hay un conflicto ahí. En 1815 hay una conferencia en Viena donde los países europeos le dan la soberanía a Inglaterra sobre el Cabo. Entonces, ¿qué hacen los Boers? Los Boers emigran hacia el norte, esa emigración se le conoce como el Trek, emigran hacia el norte y crean el país de Orange y el país de Transvaal. ¿Sí? Estamos hablando de 1820 por ahí. Entonces los ingleses pues ambicionan estos territorios. Mandan mercenarios para desestabilizar ambos países. Aunque ya habían reconocido su soberanía, mandan a mercenarios para desestabilizar ambos países. Y en 1880, creo, aquí va a aparecer, 1884, descubren oro en Transvaal. Y eso aviva más la ambición de Inglaterra. Pues busca crear conflictos para desestabilizarlos y poder hacerse así de los territorios. Entonces los Boers, que estas son la representación de los Boers. Entonces, cuando ellos migraron al sur, en esos países encontraron oro. No, no emigraron al sur, emigraron al norte. Ajá, sus territorios, sí. Porque encontraron oro y diamantes. Porque Sudáfrica, uno de sus principales productos de exportación es oro y diamantes. Entonces, en 1900, los Boers, ya cansados de tanta interferencia británica, atacan la ciudad del Cabo. Atacan. Los ingleses se reagrupan y contraatacan. Y para 1902 invaden lo que es Orange y después invaden lo que es Transvaal. Los Boers se dedican a la guerra de guerrillas. Y en 1904 se rinden. ¿Por qué se rinden? No se rinden porque los ingleses los vencieron. Y tomando en cuenta que los ingleses, el ejército inglés era el mejor ejército del mundo en aquella época, no se rindieron por eso, sino se rindieron porque se les acabaron las balas, simplemente, ¿no?
Pero aquí hubo un problema. Los ingleses vuelvo a repetir, eran los mejores, el mejor ejército del mundo y murieron 22,000 muertos. 22,000 muertos de soldados ingleses. Mientras los Boers nada más fallecieron 7,000. Entonces fue humillante para los ingleses. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Crearon campos de concentración como el de esta fotografía, donde pusieron a todos los Boers en condiciones infrahumanas, donde fallecieron los niños, como por ejemplo, vean este niño, fallecieron niños y personas de la tercera edad que no soportaron esas condiciones. Y hasta que no murieron 22,000, los ingleses los dejaron libres. Cuando Inglaterra le reclamó a Hitler de que por qué había creado campos de concentración y metía ahí a los judíos, Hitler con la mano en la cintura le dijo, tú hiciste eso, hiciste exactamente lo mismo con los Boers en Sudáfrica. Entonces los Boers, que son descendientes de holandeses, ya después de esta parte, se incorporaron al país. En 1902, en 1916 se crea la nación sudafricana, o África del Sur, y en 1920 más o menos ganan los Boers, ya se habían consolidado con el Partido Nacionalista, ganan el poder, posteriormente lo pierden, y después lo vuelven a recuperar en 1948. A partir de ahí, aplicaron una política segregacionista y racial conocida como el apartheid. ¿Por qué? Porque el 20% de la población en Sudáfrica era blanca, el 80% es negra, pero ese 20% tiene controlado el 80% de las tierras y el 80% de los medios de producción. ¿Sí ven la diferencia entre uno y otro? El 80% de la población nada más tiene controlado el 20% de los medios de producción. Entonces, ¿qué hacen los blancos? Porque están esperando, temen de que los negros se tomen las armas y se alcen en contra de los blancos. Es ese miedo es el que crea el racismo, ese miedo a lo desconocido. Entonces, perdón, ¿saben qué? No empecé a grabar, perdón, un momento, un break. Ya pusieron a grabar, gracias compañeros. Es el miedo a lo desconocido por lo que surge el racismo. Como pueden ver, esta fotografía es la imagen del racismo. ¿Cuántos policías ven? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nada más trae macanas. ¿Y cuántos negros están corriendo? ¿200? ¿300? Este es el miedo que genera el racismo. Como una mayoría corre en contra de una minoría. Y vean esto. Esta fotografía es de Sudáfrica. Aquí dice, esta es una zona de blancos. Todos los demás no pueden entrar a esta zona de blancos, porque es un área exclusiva de blancos. En 1950, la década de los 50, hay un grupo de jóvenes negros que se están juntando y quieren luchar para tirar este sistema de apartheid. Los agarra la policía y los arrestan. Y algunos de ellos los condenan a cadena perpetua. Uno de ellos se llamaba Nelson Mandela. Entonces se avienta muchos años, o buena parte de su vida se la avienta en la cárcel, donde es humillado, golpeado, le quieren tronar su espíritu. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema del apartheid lucha o ayuda a luchar en contra de las guerrillas comunistas en el sur del continente africano. Por ejemplo, en Angola, que es apoyada por Cuba, el movimiento guerrillero, Sudáfrica envía tropas para aplastar la rebelión guerrillera, la rebelión socialista de Angola. Sin embargo, triunfan las tropas, la guerrilla angoleña y corre a las tropas de Sudáfrica.
Es la primera vez que tropas negras vencen a tropas blancas dentro del continente africano. Por eso es apoyado por los países europeos y por Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Se cae el muro de Berlín y se desbarata la Unión Soviética. Entonces la Guerra Fría termina. Como termina la Guerra Fría, este sistema ya deja de ser efectivo. Ya empiezan los derechos humanos y que todos somos iguales, la igualdad, la inclusión. Entonces este sistema ya no funciona, ya no es parte de la modernidad. Entonces las potencias extranjeras presionan a Sudáfrica para liberar a Nelson Mandela. Se van en elecciones y Nelson Mandela gana. ¿Por qué? Porque la mayoría es negra. Pues tenía que ganar, ¿no? Gana las elecciones. Hay una película que se llama Invictus, no sé si la han visto. Les recomiendo que la vean porque habla de Nelson Mandela y cómo se apoya en el equipo de rugby nacional para juntar a todos los ciudadanos de su país a un mismo objetivo. Se pensaba que él iba a llegar a dividir, como el que está haciendo el Palacio Nacional, a llegar a dividir el pueblo bueno y del pueblo malo. No, él buscó integrar a todos. Él buscó pedir perdón y perdonar a sus agravantes, a los que lo agraviaron, a sus carceleros. Se comenta de que en una gira interna de Sudáfrica se pararon en un restaurante, su comitiva y él. Entonces entran al restaurante, se sientan y le dice a un miembro de su comitiva: ¿ves a ese señor que está comiendo solo? Dile que venga, que lo invito a comer en mi mesa. Entonces van con ese señor, le dicen que se sienta con el presidente a comer, que lo invita. Entonces el señor acepta, se sienta y está sudando, empapado de sudor, nervioso, no puede sostener sus cubiertos porque le tiemblan las manos. Y llega un momento en que ya no soporta tanto, ya no soporta más, se para de la mesa y se va, se sale del restaurante. Y todos se quedan así como perplejos. ¿Qué pasó con el señor, no? Y dice Nelson Mandela: él era mi carcelero. Él era el que me estaba humillando, el que me golpeaba. Y lo invité a comer para decirle que lo perdono. Pero el señor ya no pudo con su conciencia y se fue. Entonces imagínense la calidad de Nelson Mandela para poder lograr hacer eso, ¿no? Entonces se logra el apartheid. Desgraciadamente el racismo todavía existe, y no solamente existe en Sudáfrica, existe en todo el mundo, incluyendo en nosotros, en México. Somos un país racista. Y la única forma de combatir el racismo es estudiando y viajando. ¿Por qué estudiando y viajando? Porque si viajas y estudias vas a entender a aquellas personas que creemos que son diferentes, que no conocemos, que nos aterra. Esta carrera es liberal. Esta carrera es globalizadora. Espero que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, tenga este tipo de pensamientos. ¿Dudas, preguntas, compañeras? Sí, porque ahorita están puras compañeras. Sí, fue presidente de Sudáfrica. Ya falleció, por cierto, Nelson Mandela. Cara, en cuestiones de amoríos, esa es otra cosa. Digo, nadie es perfecto, ¿ah? De que fuera santo. Ya, dígame. Holandeses. Holandeses, sí. ¿Dudas del otro lado del mundo? No, profe. No, profe, ¿cómo se llamaba el grupo de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. No te entendí desde el principio. ¿Cómo dijo que se llamaba el grupo de guerrilleros al cual pertenecía Nelson Mandela? ¿O tenía un nombre? No escuché. El movimiento, no dije el nombre, pero no sé cómo se llama, fíjate. Buena pregunta, no sé cómo se llamaba ese movimiento, pero buscaba que se cancelara el sistema del apartheid, por eso lo metieron a la cárcel.
De Sudáfrica. Es específicamente en Sudáfrica, sí. Pero no nada más los Boers, porque también estaban ingleses. O sea, hay como 8 idiomas, cuando menos 8 idiomas oficiales en Sudáfrica. Entre ellas está el inglés, está el afrikaans, que es la combinación del lenguaje original de Holanda con combinación con inglés y con las lenguas locales. Y esos son dos de las lenguas oficiales. Otra de las lenguas oficiales es el Zulu, que es un grupo étnico del sur de África, los Zulus. Por ejemplo, si ustedes sí saben el alfabeto fonético, ¿no lo conocen? Alfa, beta, coca, delta, eco. ¿Ustedes sí lo conocen? ¿Los demás no lo conocen? ¿Qué pasó? ¿Del otro lado del mundo lo conocen? ¿No? Sí, ok. Para decir la letra Z se utiliza Zulu. Compañero. Bueno, yo tenía duda porque de esta manera lo que querían unir a todo Sudáfrica. Sudáfrica. ¿Por qué sigue habiendo ¿De racismo? movimiento y llegó al punto? Porque somos complicados los seres humanos. Muy complicados. Demasiado complicados. Hay una, no es una escena, es una... Bueno, lo que les voy a decir, no lo tomen del lado religioso, tómenlo del lado cultural, del lado de conocimiento. Les recomiendo que lean la Biblia, pero vuelvo a repetir, no del lado religioso, no del lado de que te das golpes de pecho, ni mucho menos, ¿no? Sino del lado cultural. ¿Por qué? Porque la Biblia es uno de los libros más importantes en la historia de la humanidad y tiene un sinnúmero de historias. Y ustedes van a ser licenciadas en negocios internacionales o licenciados y licenciadas del otro lado del mundo. Y muchas de las pláticas que van a llevar con sus clientes o con sus proveedores van a tocar temas bíblicos, independientemente de que sea por religión o independientemente de que sea por negocios. Entonces, por eso les recomiendo que lean la Biblia. Bueno, ¿a qué viene esto? Cuando Moisés saca a los judíos de Egipto, trata de crear una sociedad. Sin embargo, se da cuenta que todos los que sacó de Egipto tienen pensamientos de esclavo, porque fueron esclavos en Egipto. Entonces no puedes decirle a una persona que cambie de su pensamiento, que cambie su switch, si toda su vida ha sido esclavo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se aventó 40 años en el desierto dando vueltas para que naciera la nueva generación, naciera libre y 40 años después tomara el control de la tribu o de las 12 tribus. Por eso se aventó 40 años en el desierto, para que los que salieron de esclavos de Egipto se murieran, bueno, tuvieran descendencia, se murieran, y los que nacieron en el desierto como nómadas tuvieran una mentalidad libre. Eso lo dice, 40 años para cambiar una sociedad. Imagínense. ¿Cuánto te tardas en cambiar un país? Y cuando los usos y costumbres están tan arraigados, puta. Por ejemplo, cuando veamos la India, retomamos la India, vamos a ver que en la India todavía hay un sistema de castas. Y estamos en el 2022 y todavía hay un sistema de castas en la India. ¿Y por qué hay un sistema de castas en la India? Porque ese sistema de castas está desde hace 3000 años antes de Cristo. Y no lo pueden cambiar en la India. Imagínense un sistema de castas. Y les voy a poner videos donde habla del sistema de castas y les voy a enseñar, les voy a leer un mensaje que me mandó una compañera de aquí que se fue a la India de movilidad, regresó, estuvo trabajando en una empresa india y la mandaron un año de capacitación en la India. Entonces en ese año se dio cuenta
que sí existe el sistema de castas y ella fue víctima de ese sistema de castas, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo es posible? Pues existe. Es difícil cambiar a la sociedad, es difícil cambiar a los pensamientos del ser humano. Por eso estamos aquí estudiando. Profesor, una pregunta. Dígame. Pero, o sea, por ejemplo, a nosotros, al ser extranjeros, no estaríamos no nos como quitarían de ese, como sistema de castas, porque En pues la no India, estamos- sí. Según la compañera, los extranjeros están catalogados como la casta más baja. O sea, imagínate. De la casta de los intocables, de los Dalits. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Ahora vamos a brincar a China. ¿Qué pasaba en China? Voy a levantar porque luego ando pintando las pantallas y me las quieren cobrar. Espérame tantito. Ok, compañeros, ¿qué pasó en China en el siglo XIX? ¿Qué fue lo primero que pasó? Compañero, usted. Sí, usted mero. ¿Cuántas guerras hubo? Dos. Guerras del opio. ¿Qué más? ¿Qué más hubo? Bueno, eso fue producto de las guerras del opio. Pero aparte de las guerras del opio, ¿qué más hubo? Compañeros del otro lado del mundo, a ver. Tratados desiguales. ¿De qué? Esa es en la India. ¿Rebelión de Taiping? Ajá. ¿La qué, compañera, por allá? Ah, la rebelión de Taiping. Las rebeliones. Entre ellas, la rebelión de Taiping, que fue donde murieron más personas que en la Primera Guerra Mundial. Habías dicho de guerras versus Francia y Japón. Contra Japón perdieron Corea, la península de Corea. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes nacieron en 1820 y durante todo este siglo XIX vieron todo esto en China. ¿Qué sentimiento tendrían en contra de los extranjeros? Exacto, odio. Entonces, derivado de eso, ¿se lo están viendo, compañeros del otro lado del mundo, o ya no tienen la presentación? No, sí se ve, profe. Se ve, ¿verdad? Ok. Derivado de ese odio, o sea, derivado de todo eso, pues imagínense el odio que tenían los chinos en contra de los extranjeros. Se crea una sociedad secreta donde hay campesinos, estudiantes, trabajadores y soldados imperiales, practican las artes marciales y box y esgrima. ¿Cuál era el propósito de esta organización? Xenofóbica. Era expulsar a los extranjeros de China. Exacto. ¿Ya los había visto? En el video, ¿no? Ajá, sí. Bueno, es esa parte donde empiezan a atacar a los intereses extranjeros, matan a los misioneros cristianos,
matan a los chinos que se convirtieron al cristianismo y empiezan a destruir todas las instalaciones, ya sea ferrocarriles, telégrafos, de construcciones extranjeras en China. Esos países empiezan a presionar al gobierno imperial para que aplaste la rebelión, pero el gobierno imperial y los gobiernos de provincias, pues, financiaban este movimiento. ¿Por qué? Porque también a ellos les convenían expulsar a los extranjeros de China, ¿no? Es la viuda Cixi, que era la que controlaba el gobierno. No me pregunten cómo llegó al control, porque es una verdadera, parece telenovela, pero bueno, esa es otra historia. Eran los que estaban financiando al movimiento de los boxers. Cuando llegan los movimientos de los boxers a Pekín, como dijo su compañera, asesinan al embajador alemán en China, y eso le da pretexto a las tropas extranjeras a juntar un ejército de 20,000, aquí me falta un cero, de 20,000 soldados, entre japoneses, británicos, alemanes, franceses, rusos y japoneses, y atacan a la rebelión de los boxers. Pero los boxers traen espadas, lanzas, arco y flecha, y mientras los ejércitos extranjeros traen fusiles, cañones, ametralladoras, pues obviamente aplastan la rebelión. El gobierno imperial huye hacia el norte del país y obligan a China a firmar un acuerdo donde tiene que pagar la indemnización, y esta indemnización consume el 50% del Producto Interno Bruto. A todos los boxers que agarraron vivo, los decapitaron. Obviamente también saquearon la ciudad de Pekín y construyeron guarniciones desde Pekín hasta el mar, hasta el Océano Pacífico. El servicio civil chino se suspendió por 5 años, y el Reino Unido y Alemania aumentaron sus posesiones en China. Voy a regresar un mapa. La parte naranja son el dominio que controlaba las zonas de influencia británicas. La amarilla es la francesa, la morada es la japonesa, la verde es la alemana y la roja es la rusa. Esta verde, más adelante la vamos a retomar, que ocasionó otro levantamiento en China, ¿no? Entonces, me estoy retrasando para acá. Entonces, esto es lo que pasó en la rebelión de los boxers. Más o menos en el mismo periodo, Japón, derivado de ese movimiento de los boxers y la distracción de la corte imperial china, invade Manchuria. Ya tenía controlada la península de Corea. Invade Manchuria, esta parte. Los rusos también querían esta parte. ¿Por qué querían los rusos esta parte? Aquí hay un puerto que se llama Port Arthur, aquí en esta parte. El puerto más al sur de los rusos es Vladivostok. Sí, es Vladivostok, que está aquí. En invierno, como está muy al sur de Rusia, pero muy al norte del continente, pues se congela. Entonces es un problema para los barcos. Por eso los rusos querían este puerto de Port Arthur, porque hay líneas férreas, entonces que los barcos llegaran aquí y los ferrocarriles subieran la mercancía y ya la despacharan hacia Rusia, ¿no? Entonces los rusos querían este territorio de Manchuria y controlar el puerto de Port Arthur. Entonces, junto con los alemanes, los rusos presionan a los japoneses para que se salgan de Manchuria. Entonces los japoneses firman. Profe, desactivó su micro.
Ya no se escucha, profe. Profe, no se oye. Ahí está, ¿ya me escuchan, compañeras, compañeros? Ya hasta fui a cambiar el micrófono y era por acá. Sí, profe, ya se escucha. Sí, profe, ya. Perfecto. Ok. ¿Dónde me quedé? ¿En buenas tardes o qué? Manchuria. 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 Es más, incluso hay una película, se la recomiendo porque está muy bonita, se llama El último emperador. ¿No la han visto? Salió en la década de los 90 y creo que por ahí ganó varios Óscares. Y habla de esto, de esta Manchuria, donde los japoneses ponen un gobierno títere, un rey, se supone que venía de la dinastía Ming y lo pone como rey de Manchuria. Será títere al fin y al cabo de los intereses japoneses. Entonces, está bonita la película, está triste porque la forma en que acaba, porque triunfa la revolución comunista y pues ya está el problema, ¿no? Pero sí les recomiendo que la vean y dura un poco de tiempo. Entonces, está el expansionismo japonés. Todos los japoneses se retiran de Manchuria porque los rusos y los alemanes presionan a Japón, pero los rusos invaden Manchuria y controlan el Port Arthur que está por acá, ¿no? ¿Y cómo se llama? Entonces los japoneses pues le piden, aquí está el Port Arthur, ya vieron, y aquí está Vladivostok, le piden a los rusos que cumplan con el tratado, que habían acordado cumplir con el tratado, y los rusos están incumpliendo, pues dices, ¿de qué se trata, no? Entonces los rusos hacen como que la Virgen les habla y no cumplen con esa parte, y los japoneses se cansan del asunto y en 1904 rompen relaciones diplomáticas y atacan a los barcos rusos que estaban en Port Arthur. Aquí. Voy a regresar. Aquí.
los atacan y obviamente los despedazaron. Entonces los rusos llevan a toda su marina que tienen en Occidente, atraviesan el océano Ártico y descienden por el océano Pacífico, bueno, viajan por el océano Pacífico y ya los estaban esperando los japoneses. Y los desbaratan, los destruyen totalmente. Fue la primera victoria de un país asiático en contra de un país europeo. Obviamente Rusia a los pocos años pues entró una revolución, o sea, realmente ya no era una potencia, pero pues el hecho, ahí está. Y que fue una humillación total para Rusia. ¿Qué tuvo que ceder Rusia? Perdón, me fui para atrás. Firman el acuerdo en Portsmouth, en San Francisco, en 1904, donde le cede varios territorios, la península de Liaotong y la mitad sur de la isla de Sajalín, así como los derechos sobre ferrocarriles, y también reconoce que Japón tiene protectorado en Corea. ¿Cuál es esta isla de Sajalín? Así como que muy Dragon Ball. Esta. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los rusos expulsan a los japoneses de esta isla. Ahorita, hoy por hoy, es un problema diplomático entre los rusos y los japoneses. Porque los japoneses demandan el control de la parte sur de la isla. Obviamente, los rusos no se la van a entregar. Conociendo a los rusos. Si ahorita hay problemas en Crimea, Ucrania, ¿ustedes creen que van a entregar esa isla? Dicen, no, que la van a estar entregando. Oficialmente le pertenece a Japón, pero Rusia no se ha salido de ahí. Rusia no se... Dicen los rusos, tú me lo quitaste en una guerra, yo la recuperé en otra guerra, así que estamos a mano. Entonces ahí están conviviendo los dos. Aquí en esta parte. Porque esta ya es una isla rusa, porque los expulsaron a todos los japoneses. Pero esta isla es de Japón. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿cómo se llamaba la isla? Sajalín. Así bien Dragon Ball. Sajalín. Gracias. No, ¿de qué? ¿Otra duda, compañeras, compañeros? ¿No? ¿Cómo se llamaba el tratado, profe? El tratado, ahorita se los voy a poner. Aquí está. Firmada en Portsmouth. Sí. Tratado de Portsmouth, sí. Y ya después de esto, pues es cuando surge lo de el último emperador. Que los japoneses ponen un gobierno títere en Manchuria. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Piece of cake, compañera. ¿Duda, pregunta? También tenía entendido que hay como una isla en Japón que está nada más exclusivamente a los extranjeros, es la que estaba mencionando. ¿Cómo? Perdón. O sea, que llegaban ahí los extranjeros para hacer las actividades militares. Ajá. Entonces, no sé si sea esa. No, pero esa isla que tú dices es, incluso durante la restauración del Meiji se utilizaba, pero ya después ya después de la Segunda Guerra Mundial eso ya no se utiliza. Ajá, sí. Incluso por ahí hay una historia de de los diplomáticos mexicanos que gracias cuando se hicieron las negociaciones para entablar relaciones diplomáticas entre México y Japón, estoy hablando del siglo XIX, México no se puso en un papel como las potencias extranjeras, sino se dijo, vamos a hacer un tratado de igual a igual. Entonces a Japón le encantó, le gustó mucho eso, ya estaba la restauración del Meiji, estamos hablando de 1860, 1870 más o menos,
Y no, un poco más para allá, ya estaba 1880 porque estaba Porfirio Díaz en el gobierno, ya estaba Porfirio Díaz. Entonces a Japón le gustó mucho ese trato de entre iguales y hubo un evento científico en Japón. Ahí se iba a ver un eclipse y iba a haber un eclipse y en Japón se iba a ver la totalidad del eclipse. Entonces todo el mundo mandó científicos y México no fue la excepción, mandó sus mejores científicos. Y como habíamos firmado ese tratado de entre iguales, Japón permitió libre tránsito de los mexicanos en todo Japón, mientras todos los demás nada más los dejó en esa isla que tú mencionas. Los dejó ahí encerrados y los mexicanos pudieron andar en todos lados de Japón por ese trato de iguales. Ajá. Bueno, el siguiente tema es los árabes. Como este tema es un poco complicado, un poco largo, lo vamos a ver para la siguiente clase. Para ello quiero que ustedes entren a mi página y lean este artículo, los árabes, así tal cual se llaman, para que tengan idea de lo que vamos a hablar. Nada, les comento, este artículo me costó mucho trabajo porque me tuve que echar como 6 libros. Ahí en mi página está la bibliografía, por si les interesa. Perdón. ¿Por qué? Porque este es un mundo un poco complicado y realmente es un mercado importante. Le podemos vender muchas cosas a los países árabes si sabemos cómo negociar, si sabemos qué es lo que necesitan, le podemos vender muchas cosas a los países árabes. Entonces sí les recomiendo que se echen un clavado en mi artículo y el próximo jueves hablamos de este tema, para que tengan noción de lo que vamos a hablar. ¿Sale? Bueno, compañeras, compañeros del otro lado del mundo, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. No, profe. Perfecto, entonces que tengan excelente tarde. Cuídense mucho, gracias por su asistencia, gracias por su conexión. Y nos conectamos el jueves. Gracias, profe. Ok, gracias, profe.